Bienvenidos a la séptima parte de este curso de cómo aprender a programar. Hasta este punto nosotros ya hemos aprendido los conceptos básicos de la programación y también la manera en cómo se deben de aplicar. Ahora vamos a pasar a un tipo de programación más avanzada, que es la programación orientada a objetos. Si tú aún tienes dudas con los conceptos o con lo que hemos visto hasta ahora, no te preocupes, ya que lo vamos a seguir utilizando y te garantizo que los vamos a fortalecer. Bien, vamos a comenzar y como en todo video te tengo que dar un poco de teoría para que al momento de estar haciendo las prácticas y los ejercicios, nosotros entendamos a qué nos estamos refiriendo. En primer lugar, la programación orientada a objetos, su principal objetivo es llevar del mundo real al mundo abstracto, es decir, que todo lo físico, todo lo tangible, todo lo existente, yo lo pueda programar y pasarlo a una versión digital. Por ejemplo, supongamos que yo necesito capacitar a mi personal para que aprenda a utilizar elevadores, pero yo no tengo la capacidad económica quizás para mandar a poner un elevador en mi edificio y poder capacitar a mi personal. Bueno, lo que puedo recurrir es a una simulación, es decir, extraer todas las características posibles y funcionalidades de un elevador y programarlas para que así mi personal pueda entender cómo funciona un elevador. Bien, una vez que ya hemos entendido esto, vamos a comenzar ahora a ver los elementos. Yo aquí tengo 5 elementos básicos de la programación orientada a objetos, ¿vale? Existen infinidad, existen muchos elementos, pero estos 5 son los básicos para que tú puedas adentrarte a este mundo de la programación orientada a objetos, que es una de las más requeridas hoy en día dentro de la industria. Si una empresa te contrata para programar, muy seguramente te va a solicitar que tú sepas programación orientada a objetos. Vamos a comenzar. En primer lugar, lo que tienes que saber es que a cada elemento tú le tienes que asignar un nombre. Por ejemplo, yo aquí tengo superclase y se llama figuras. Tengo clases y cada clase tiene un nombre. Tengo objetos, cada objeto tiene un nombre, sus atributos, a excepción de los métodos que yo no le puse un nombre aquí, pero también los métodos deben de llevar un nombre. Ahora, voy a explicar qué es cada uno. En primer lugar tenemos la superclase. Una superclase es una clase en donde tú vas a poder unificar todos los elementos de tu programa, es decir, aquí es donde se va a ejecutar tu programa. Tú no puedes ejecutar un programa desde una subclase porque te van a faltar elementos o simplemente te va a marcar algún error. Entonces, todo lo tenemos nosotros que ejecutar directamente desde la superclase. Como recordarás, por ejemplo, en Raptor nosotros creamos un diagrama de flujo dentro de un solo proyecto, es decir, solo hacemos un diagrama de flujo, no hacemos 2 ni 3, hacemos uno. Ese se podría ser considerada nuestra superclase porque todo lo estamos metiendo en un solo elemento. Pero la diferencia con lo que hacíamos anteriormente a lo que vamos a hacer ahora es que eso era programación lineal, es decir, todo lo unificábamos dentro de una sola clase y no recurríamos a subclases. En esta ocasión nosotros vamos a aprender a crear una superclase y después vamos a crear subclases para que recurramos a ellas. Bueno, si te das cuenta, una superclase hace referencia a algo en específico. En este caso yo estoy refiriéndome a figuras. Pero ojo, la superclase solo me dice que voy a hablar de figuras. Es decir, que todo mi programa en general va a tratar de figuras, pero no especifico de qué tipo de figuras. Para eso viene lo que son las subclases o las clases, que son los elementos que van a especificar, van a definir exactamente a qué nos estamos refiriendo. Si te das cuenta, aquí en mis subclases yo por ejemplo tengo que son figuras geométricas, figuras de acción y figuras de porcelana. Es decir, en la superclase yo especifico que son figuras, pero en las subclases yo ya digo a qué figuras me estoy refiriendo. Otra cosa muy importante que comparte la superclase con las subclases es que a final de cuentas hay una herencia. ¿A qué me refiero con herencias? Cuando tienes un familiar que fallece y te deja una herencia, justamente, ¿qué es lo que pasa? Una herencia es que te da algo que le pertenecía a él y te lo da a ti para que tú puedas hacer uso de eso. Entonces, aquí pasa exactamente lo mismo. La herencia va a tomar las variables u objetos que tiene la superclase y se las va a pasar a su subclase. Por ejemplo, si yo aquí tengo en figuras una variable que se llama área y se la voy a heredar a mi clase o subclase figuras geométricas, en ese momento figuras geométricas ya puede hacer uso del contenido de esa variable. No te preocupes si suena un poco enredado porque lo vamos a ver a continuación en un ejercicio práctico. Bien, en sí esos son los dos elementos más bien ese es el elemento que conecta a la superclase con una clase, ¿vale? Donde las podemos instanciar, es decir, las podemos unir. Posteriormente, dentro de una subclase, y también lo podemos hacer dentro de superclase, tenemos los objetos, es decir, un objeto puede estar dentro ya sea de una superclase o dentro de una clase, ¿vale? De una subclase. Los objetos son elementos que van a contener atributos y métodos, ¿ok?
Los atributos son las características de los objetos. Por ejemplo, aquí tenemos un rectángulo. ¿Cuáles son las principales características que definirían a un rectángulo? Bueno, que tiene base y que tiene una altura. Ahora, ¿cómo nosotros podemos definir los atributos o cómo podemos saber qué es un atributo al momento de estar programando? Bueno, los atributos no son más que variables. Así es, las variables que nosotros hemos declarado hasta el momento son los atributos. Por ejemplo, si tú tienes un rectángulo, si tú tienes un objeto que es un rectángulo y sus atributos, sus principales características es que tienen una base y una altura, por ende esa base tiene un valor en metros y por ende también la altura tiene un valor en metros. Bueno, puede ser centímetros, metros, etcétera. Pero aquí lo importante es que tienen un valor. Por ejemplo, de base puede tener 5 centímetros y de altura puede tener 10 centímetros. Entonces eso lo vamos a guardar dentro de una variable. Para tú poderle crear unos atributos al objeto rectángulo necesitarías declarar dos variables, que sería base y altura. ¿Ok? Bueno. Y finalmente, los métodos son las acciones o instrucciones que le vamos a decir al objeto que debe de realizar. En este caso, por ejemplo, podríamos decir que queremos que el rectángulo calcule su área. Entonces, este objeto tendría la capacidad a través de un método que nosotros programemos de calcular su área, como a través de sus atributos. Es decir, todo rectángulo tiene una fórmula que es área es igual a base por altura. Entonces podríamos decirle al rectángulo que multiplique su base por su altura. Y esos atributos, esa base y esa altura ya se los hemos asignado previamente, que son sus atributos, es decir, las variables. ¿Ok? En sí, esto es el principio básico de la programación orientada a objetos. Si nosotros nos enfocamos directamente a este ramo, obviamente vamos a encontrar muchísimas cosas más, pero trato de hacerlo de una manera que sea simple y que podamos entender. Bueno, una vez que ya hemos entendido esto, que haya quedado esto claro, vamos a ver un pequeño problema que yo ya he preparado. Supongamos que nosotros tenemos un terreno, somos compradores, estamos dentro del negocio de los bienes raíces y nos interesa un terreno. Bueno, lo que nosotros necesitamos es un programa que nos ayude a calcular el área de un terreno y determinar el costo de venta dependiendo de su tamaño. Es decir, que yo tendría que calcular toda el área de mis terrenos, del terreno que quiero comprar, para posteriormente multiplicarlo por el costo de metros cuadrados. Es decir, los terrenos se venden por metro cuadrado, entonces yo necesito saber cuántos metros cuadrados tiene este terreno para así yo saber cuánto es el costo total de este terreno. Ok, en primer lugar, lo que yo tengo aquí es que tengo un rectángulo. Supongamos que este terreno lo estamos viendo desde las alturas, ¿ok? Entonces nos damos cuenta de que tiene una figura rectangular. Para esto me doy cuenta que tiene dos atributos. Ojo, es lo que veíamos hace un momento. Tiene una base y tiene una altura. Su base va a ser de 35 metros, mientras que su altura es de 15 metros. Ok. Posteriormente yo me pongo en contacto con el propietario de este terreno y le digo, ok, a ver, yo quiero comprar tu terreno, pero necesito saber en cuánto estás vendiendo tú el metro cuadrado de tu terreno. Me dice el propietario que tiene un costo de 2.500, ¿vale? Yo le voy a llamar pesos. Aquí el punto es de que cada metro cuadrado tiene ese costo, 2.500 pesos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo necesito calcular cuántos metros cuadrados son. Para yo poder calcular el área de un rectángulo, yo necesito una fórmula que bien sabemos que es área es igual a base por altura. Cuando yo tengo esta fórmula, me falta únicamente sustituir los valores. Es decir, en mi base yo voy a poner que tiene 35 metros, mientras que en mi altura va a tener un valor de 35 metros. Ahora, ¿cómo sé que son metros cuadrados? Esto es muy simple. Vamos a bajar. Cuando nosotros sustituimos valores, tenemos que de base tenemos 35 metros y de altura tenemos 15 metros. Vamos a multiplicar 35 por 15. Entonces nos da un total de 525. Y si nosotros multiplicamos metro por metro, nos va a dar metros cuadrados, ¿ok? Entonces, así nosotros ya sabemos que todo este terreno tiene un área de 525 metros cuadrados. Entonces, ¿qué nos hace falta ver? Nosotros para poder determinar cuánto vamos a pagar por todo el terreno, tenemos que multiplicar 525 por 2.500. ¿Por qué? Porque el costo del terreno va a ser igual a metros cuadrados por 2.500, que es el valor de cada metro cuadrado. Entonces, si tenemos 525 por 2.500, tendríamos que pagar un total de 1.312.500 pesos por el terreno, ¿ok? Bueno, una vez que nosotros ya analizamos nuestro problema y sabemos cuántas variables vamos a utilizar, vamos a proceder a abrir nuestro Raptor. En variables, si te das cuenta, de momento únicamente vamos a utilizar tres, que es el área, la base y la altura, ¿ok? Porque primero tenemos que determinar cuántas
tenemos que determinar cuál va a ser el área del terreno para posteriormente determinar el costo. Entonces vamos a Raptor y lo primero que hay que hacer, como de costumbre, es guardar el proyecto. Archivo, vamos a guardarlo y yo lo voy a guardar en el escritorio con el nombre de costo por terreno. Ok, una vez que ya lo hemos guardado podemos comenzar a trabajar. Vamos a declarar nuestras tres variables que ya identificamos. Recuerda que esto se hace con assignment. Entonces vamos a poner 3 símbolos de assignment y vamos a declarar nuestras variables. La primera variable se va a llamar área, que es donde voy a guardar mi resultado del área. Quiero que sea una variable de tipo numérico, entonces la inicializo con un 0. Después le voy a poner que necesito también una variable de tipo que se llame base, que va a tener la base del rectángulo y también va a ser de tipo numérico. Y finalmente necesito una variable donde guardar la altura y también va a ser de tipo numérico, entonces le pongo un 0. Una vez que nosotros ya hayamos creado nuestras tres variables, vamos a pedirle al usuario con ayuda de un input que nos dé el valor de la altura y también que nos dé el valor de la base. En primer lugar, recuerda, es texto, entonces entre comillas le vamos a decir dame el valor de la base, ¿ok? Y le vamos a decir que lo guarde en la variable base. Después, en esta parte de aquí le vamos a decir, entre comillas, porque es texto, dame el valor de la altura y lo vamos a guardar en la variable altura. Ok, una vez hecho esto, vamos a empezar a programar la parte de programación orientada a objetos. Lo que nosotros tenemos aquí, si te das cuenta, es un main. En todo lenguaje de programación tú siempre vas a tener un método main. El método main es justamente el que nos indica cuál es nuestra clase principal, es decir, nuestra superclase, que es lo que yo te mencionaba a un principio. Nuestra superclase es donde va a correr todo nuestro programa. Y posteriormente tenemos subclases y objetos. Los objetos pueden ir dentro de una subclase o dentro de una superclase, no importa en donde tú lo pongas, dependiendo la funcionalidad que tú le quieras dar a tu programa. En este caso yo quiero crear un objeto que se llame rectángulo, entonces no voy a hacer uso en este momento de la clase, sino voy a utilizar directamente un objeto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a ir a Raptor y vamos a crear este objeto. Vamos a simular que vamos a crear una subclase, ¿vale? Yo voy a darle aquí clic derecho y le voy a agregar subchart, ¿ok? Yo le voy a llamar a esta parte rectángulo, ¿vale? Y le voy a dar OK. Si te das cuenta, en este momento Raptor me ha creado un nuevo diagrama de flujo, es decir, en el main yo tengo mi trabajo que llevo hasta ahora, pero también me dio la posibilidad de crear una subclase. En este caso yo voy a referirme a esta subclase como un objeto, porque vamos a ir viéndolo por partes, ¿ok? No te confundas, nosotros aunque creamos aquí una subclase, lo vamos a ver en este momento como un objeto, porque mi punto es demostrarte cómo se puede utilizar los objetos. Bien, vamos a ir al rectángulo y vamos en este punto nosotros a decirle a nuestro objeto que calcule su propia área. ¿Por qué? Nosotros ya tenemos aquí que el rectángulo tiene dos atributos, que son su base y su altura. Como recordarás, yo te comentaba que los objetos deben de tener atributos, que son las características, y esas características nosotros las podemos demostrar con variables. Bien, vamos a ir al rectángulo y vamos a utilizar nuevamente un símbolo que se llama assignment, ¿vale? Que es el que nos permite hacer operaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a decirle que tiene que calcular el área de este rectángulo. Entonces vamos a decirle que dentro de la variable área, si te das cuenta, aquí automáticamente Raptor me dice que yo ya tengo las variables declaradas. Vamos a seguirlo viendo. Yo le voy a decir que área va a ser igual al valor de la base por la altura. Una vez que tengamos esto, vamos a darle aquí en atrás, y si te das cuenta, nosotros ya tenemos que va a multiplicar altura por base y se va a guardar en la variable área. Si te das cuenta, nosotros ya tenemos estas variables declaradas aquí adentro. Bien, ahora, yo que ya tengo esto, voy a decirle a mi programa, justamente aquí adentro, a mi objeto rectángulo, que con ayuda de un output me dé el resultado de esa área. Entonces yo le voy a decir, el área del terreno es de dos puntos, un espacio para que no se pegue, y voy a concatenar justamente la variable que contiene el resultado, que en este caso es el área. Entonces le voy a poner aquí área. Listo. En este momento, cuando el programa se ejecute en esta parte de aquí,
lo que va a pasar es que voy a multiplicar el valor de la altura por la base y lo va a guardar en la base en la variable área. Y posteriormente, con ayuda de un output, nos va a dar un mensaje de salida donde nos va a decir cuál es el área del terreno. En este caso me faltó a mí ponerle aquí, vamos a concatenar otra cadena de texto que son metros cuadrados. Metros cuadrados. Ok, vale, ahí está ya. ¿Vale? Ok, siempre hay que poner las unidades. Listo. Nosotros hasta este punto ya tenemos creado nuestro objeto y el método. Esto que nosotros acabamos de hacer aquí es un método. Como recordarás, yo te comentaba que aparte de los atributos tenemos métodos, que son las instrucciones que nosotros le vamos a decir a nuestro objeto que debe realizar. En este caso nosotros ya estamos utilizando este método, que es que va a calcular el área a través de sus atributos, que son una base y una altura. Bien, vamos a regresar a nuestro main, que es nuestra superclase, y ahora vamos a mandar a llamar, a invocar a nuestro objeto, porque si nosotros corremos el programa no va a pasar nada, ya que no le hemos dicho a Raptor, o bueno, en este caso a nuestro programa, que tiene que mandar a llamar todo lo que hemos hecho aquí. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nosotros ya hemos visto todos los símbolos que hay aquí adentro, a excepción de uno, que es call. Call justamente nos va a permitir esta opción, poder mandar a llamar subclases, métodos u objetos desde nuestra superclase. Entonces, vamos a decirle aquí que vamos a dar doble clic y le vamos a decir que tiene que mandar a llamar el objeto rectángulo. Vamos a escribir únicamente rectángulo. Si te das cuenta, aquí ya nos lo identifica, ya nos lo muestra que tenemos disponible este. Entonces vamos a darle aquí atrás y si te das cuenta, aquí ya le estoy haciendo una llamada a mi elemento, a mi objeto que tengo aquí. Ok, una vez que ya hemos terminado esto, únicamente nos falta calcular el precio. Si recuerdas, el propietario nos dijo que el metro cuadrado nos lo vende en 2.500 pesos. Entonces, yo voy a regresar a Raptor y voy a crear un segundo objeto, en donde yo le voy a poner aquí costo. Vamos a darle en el main y vamos a darle agregar subchart. Aquí yo le voy a poner únicamente como nombre costo, ¿ok? Bien, ahora aquí en costo yo le voy a decir, bueno, como yo ya tengo el valor de mi rectángulo del área, entonces yo aquí le voy a decir también que voy a invocar el valor del área. Por ejemplo, yo aquí le voy a poner un assignment para hacer la operación. Voy a dar doble clic y le voy a poner aquí que se debe de guardar en una variable que se llame costo. Ojo, yo aquí no he declarado una variable que se llame costo, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que regresar directo a mi main y agregar una nueva variable que se va a llamar costo. Le voy a poner costo y le voy a decir que tiene un valor numérico, ¿ok? Que va a ser una variable de tipo numérico. Voy a regresar a mi subclase, bueno, en este caso a mi objeto costo, y le voy a dar doble clic. Le voy a decir que dentro de costo, de la variable costo, se debe de guardar el valor que tiene área, es decir, lo que yo tengo en rectángulo, y lo voy a multiplicar por 2.500, ¿ok? Que son los 2.500 pesos que el propietario quiere por metro cuadrado. Entonces vamos a darle atrás y listo, yo ya tengo la fórmula hecha. Ahora, lo que tengo que hacer es que con ayuda de un output, yo voy a decirle que tiene que demostrarme, más bien, tiene que decirme cuál es el costo. Entonces, como es texto entre paréntesis, entre comillas, el costo a pagar por el terreno es de espacio, concatenamos y le voy a poner aquí la variable costo. Pero aquí nos faltó concatenar algo, el signo de pesos, ¿ok? Entonces vamos a ponerle aquí pesos, eso sí lo ponemos junto para que quede todo, no le ponemos un espacio aquí, para que quede pegadito, ¿ok? Y concatenó la variable costo, que es quien va a tener el valor del precio total a pagar. Le doy atrás y listo. En este momento nosotros ya solo nos resta hacer una última cosa, que es mandar a llamar nuestro método, nuestro objeto completo, a nuestro método main, aquí a nuestra superclase. Entonces vamos a ir por el símbolo call, vamos a ponerlo abajo justamente el rectángulo, porque recuerda que primero rectángulo calcula el área de nuestro terreno y posteriormente costo nos va a dar el precio con ayuda de esa área calculada. Entonces aquí yo voy a dar doble clic y finalmente le voy a decir que mande a llamar el costo total del terreno, ¿vale? Bien, entonces una vez hecho esto, yo ya habré terminado mi programa. Ahora vamos a ver cómo se comporta Raptor. Vamos a ejecutar el programa y si te das cuenta, ve lo que va a hacer. Me va a pedir primero el valor de la base. Yo le dije que la base tiene un valor de 35 metros y la altura tiene un valor de 15. Entonces vamos a darle OK
Vamos a regresar a Raptor porque quiero que veas cómo se comporta, ¿ok? Ya dimos el valor de la base, que es 35, ahora vamos a darle la altura, que es 15, voy a darle OK, y fíjate lo que va a hacer. Va a ir a ver lo que hace nuestro objeto rectángulo, nuestro objeto costo, hace el método, y ¿qué es lo que pasa? Nos dice que tenemos el terreno, el área del terreno es de 525 metros cuadrados, lo mismo que nosotros tenemos aquí. Vamos a verlo de una vez desde aquí. Si te das cuenta, aquí yo le dije que nuestro terreno tiene un área de 525 metros cuadrados. El área del terreno es de 525 metros cuadrados, lo mismo que tengo aquí. Y que finalmente, si el dueño quiere 2.500 por metro cuadrado, yo tendría que pagar 1.312.500 pesos, que es lo mismo que tengo aquí, 1.312.500 pesos. ¿Ok? Bueno, en sí, esto es los principios básicos de la programación orientada a objetos. Obviamente vamos a estar trabajando muchísimo en esto. En un video es muy difícil porque se alarga bastante, como ya te habrás dado cuenta, pero tengo que hacerlo así porque debo de ser muy específico. El PDF y el Word yo te los dejo junto con el programa que acabamos de realizar para que tú los puedas estudiar y los puedas analizar en la descripción del video.